Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, la lectura de este capítulo 6 de San Juan que hoy comenzamos va a continuar por varios domingos. Empieza con este gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y terminará un poco en tragedia, porque Jesús va a empezar a puntualizar su misión. Ya lo vimos al final. Querían hacerlo rey y él se escapó. No vino a ser rey mundano, él se escapó y va a puntualizar a sus seguidores quién es él, a qué vino, qué les trajo. Y eso va a llevar a los discípulos, a la multitud, a una crisis. Muchos se fueron porque decían: esto que dice es duro de escuchar. Lo decía predicando en la sinagoga de Cafarnaúm, una sinagoga a la que yo voy muy frecuentemente y que es un lugar muy importante y significativo. Allí Jesús nos predicó el sermón eucarístico: yo soy el pan de vida. El Evangelio inicia hoy con 2 o 3 pinceladas que probablemente nos pasan un poco desapercibidas. En aquel tiempo Jesús atravesó a la otra orilla del mar. Lo seguía una gran muchedumbre. Subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Para aquellos de ustedes que hicieron
con nosotros la peregrinación del Éxodo. Estos 5 elementos son la vida de Moisés. Pasó el mar, lo seguía el pueblo, subió al monte Sinaí, se sentó, era la Pascua. El evangelista nos está diciendo que Jesús es un nuevo Moisés. De hecho, cuando muere Moisés, va a decirnos la Sagrada Escritura, murió Moisés, nadie sabe dónde está su tumba, pero vendrá otro profeta. Ante la muerte de Moisés, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, no se cierra la historia de la salvación, se abre una ventanita que nos dice, pero vendrá otro profeta. Y ese otro profeta lo vemos hoy sentado, enseñando a sus discípulos y manifestándoles su divinidad. Hubo profetas del Antiguo Testamento, lo acabamos de leer en la primera lectura, que hicieron prodigios, dieron de comer a mucha gente con 2 panes de cebada. Pero la obra es de Dios. Yo quiero ahora, a modo de conclusión de las enseñanzas de San Francisco, de los franciscanos, de los niños mártires, de todo lo que hemos visto, nuestra hemorroísa, nuestra hermana hemorroísa, nuestro Carlo Acutis aquí, ese cuadro un día va a crecer más grande a lo mejor que el de San Francisco. Quiero decirles lo siguiente. ¿Quién es el profeta de Dios? El profeta de Dios es Jesús. El profeta o los profetas estuvieron anunciando que vendría otro. Pero ahora Jesús se fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre feliz y quiere que todos y cada uno de nosotros seamos profetas. Y el profeta no es el que predice el futuro, no por lo menos el profeta cristiano, evangélico o bíblico. El profeta de Dios es la persona que ve las cosas con los ojos de Dios. Esta abuelita que está aquí sentada es una gran profeta de Dios. Esa niña preciosa que nos dio su testimonio es profeta de Dios. Ese señor bigotón que está ahí atrás es profeta de Dios. Si aprende a ver las cosas con los ojos de Dios. Fíjense el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús quiso explicarnos lo que era la providencia de Dios, que es un misterio bien grande y bien complicado, no se fue a la biblioteca de Alejandría, ni fue a Grecia a hablar con los grandes filósofos, pensadores insignes y famosos. Se fue al monte solo a orar. Y pasaba las noches enteras en oración, en la oración de Dios, dice el Evangelio. Y así cuando por la mañana llegaban las multitudes a escucharle, no empezaba a hacerles tesis dogmáticas y teológicas, grandes raciocinios para explicarles la providencia de Dios. Les dice: mirad las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, y mi Padre las alimenta. Puede haber una enseñanza más profunda y trascendente en tan breves y sencillas palabras. Jesús veía en su santa humanidad, perfecta humanidad, veía a esas avecillas como mensajeros
de la misericordia y de la providencia de Dios. Ayer llegó una de ustedes diciéndome que en el camino de Tecali a Cuauhtinchan habían visto un escarabajo y que habían sacado una grande lección de que el escarabajo ese estaba empujando una bola, prefiero no saber de qué, y la estaba llevando a no sé dónde. Dice, ahí está el ejemplo de la tenacidad, del esfuerzo, esta bola enorme, inmensamente más grande que el escarabajo, y ahí está el escarabajo empujando su bola. Profeta de Dios, de un mugroso escarabajo saco una lección de vida. Y para ser profetas de Dios y para ver las cosas con los ojos de Dios, lo único que necesitamos es orar. Hoy Jesús, antes de hacer la multiplicación de los panes y de los peces, levanta los ojos al cielo, a su Padre, y ora. Después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a todos los que se habían sentado a comer. Quiero pues, queridos hermanos, concluir esta reflexión. Dios nos llama a ser como chispas de ese grande fuego que es Cristo, la irradiación de la divinidad en nuestra historia y en nuestro mundo, ese fuego de Dios, y que nos contagia, que nos quema a través de la oración. Señor, enséñanos a orar. Lo hemos estado viendo ahí infinidad de veces. Señor, enséñanos a orar, porque si oramos, transformamos nuestra mente, nuestro corazón en un espejito que refleja la sabiduría de Dios y nos convertimos en profetas de Dios. Cuando les invito a ir por el mundo, llevar esta experiencia, contagiar, hablar, entusiasmar, no estoy refiriéndome a que salgan ustedes en calidad de héroes a ver qué pueden hacer y a quién le gritan más. Que salgamos en calidad de humildes siervos de Dios y que podamos reflejar la sabiduría de Dios con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestro amor, con nuestra paciencia, con nuestra caridad. Y ese poquitito que somos todos y cada uno de nosotros, Dios lo utiliza como los 2 peces y 5 panes de este jovencillo. A veces Dios nos desconcierta. Le di tan poquito y recibí tanto. Hice un esfuerzo y Dios lo multiplicó. Yo dije una palabra y eso cambió una vida. Yo no sé, este pobre amigo que a lo mejor tenía 2 jornadas de camino por delante, de repente le quitan sus 5 panes y sus 2 peces y dice, santo Dios, ¿y ahora con qué voy a comer esta noche? Y de repente se encuentra que comen y comen y comen y comen y comen más y más gentes y sobran 12 canastos. Pobre cuate, si le dijeron al final, ahí está tu itacate, puedes llevártelo para tu camino. 12 canastos llenos de pan. Qué hermoso. David y Goliat, el joven con sus 5 panes y 2 peces, cada uno de nosotros ofreciéndonos a Dios humildemente, mansamente, alegremente, para que Dios haga con nosotros lo que quiera. Qué hermosa liturgia nos regala Dios el día de hoy para salir todavía más renovados en nuestra esperanza. Yo pongo mis 5 panes y mis 2 peces y Dios con ellos va a hacer todo lo que quiera. Que esta sea nuestra esperanza, que esta sea nuestra confianza y que la gracia de Dios vaya haciendo surgir en nuestro interior esas gracias, esa transformación
que nos hace profetas del Dios Altísimo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.